Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Aquí está el corazón del Evangelio. Aquí está el fundamento de nuestra alegría. El contenido del Evangelio, en efecto, no es una idea o una doctrina. El contenido del Evangelio es Jesús, el Hijo que el Padre nos ha dado para que tengamos vida. Jesús es el fundamento de nuestra alegría. No es una teoría hermosa sobre cómo ser felices, sino que es experimentar el ser acompañados y amados en el camino de la vida. Tanto amó al mundo que entregó a su Hijo. Detengámonos, hermanos y hermanas, un momento en estos dos aspectos. Tanto amó y entregó. En primer lugar, Dios amó tanto. Estas palabras que Jesús dirige a Nicodemo, un anciano judío que quería conocer al Maestro, nos ayudan a ver el verdadero rostro de Dios. Él siempre nos ha mirado con amor. Y por amor vino entre nosotros en la carne de su Hijo. En Él vino a buscarnos en los lugares donde estábamos perdidos. En Él vino a levantarnos de nuestras caídas. En Él lloró nuestras lágrimas y curó nuestras heridas. En Él bendijo nuestras vidas para siempre. Quien cree en Él, dice el Evangelio, no se pierde. En Jesús, Dios ha dicho la palabra definitiva sobre nuestra vida. Tú no estás perdido, tú eres amado, siempre amado. Si la escucha del Evangelio y la práctica de la fe no ensanchan nuestro corazón para hacernos captar la grandeza de este amor, y quizás resbalamos en una religiosidad demasiado seria, triste y cerrada, entonces es señal de que tenemos que detenernos un poco y volver a escuchar el anuncio de la buena noticia. Dios te ama tanto que te da toda su vida. No es un Dios que nos mira indiferente desde lo alto, sino que es un Padre enamorado que se implica en nuestra historia. No es un Dios que se deleita en la muerte del pecador, sino un Padre que se preocupa de que nadie se pierda. No es un Dios que condena, sino un Padre que nos salva con el abrazo de bendición de su amor. Y llegamos a la segunda palabra. Dios dio a su Hijo. Precisamente porque nos ama tanto, Dios se dona a sí mismo y nos ofrece su vida. Quien ama siempre sale de sí mismo. No se olviden de esto. Quien ama sale siempre de sí mismo. El amor siempre se ofrece, se da, se gasta. La fuerza del amor es precisamente esta. Rompe la caparazón del egoísmo, quiebra los diques de contención de la seguridad humana demasiado calculada, derriba los muros y vence los miedos para hacerse don. Esta es la dinámica del amor, hacerse don, darse. El que ama es así. Prefiere arriesgarse al entregarse antes que atrofiarse, conservándose para sí mismo. Por eso Dios sale de sí mismo,
porque ha amado tanto. Su amor es tan grande que no puede hacernos menos que entregarse a nosotros. Cuando el pueblo que caminaba por el desierto y fue atacado por serpientes venenosas, Dios hizo que Moisés hiciera una serpiente de bronce. En cambio, en Jesús, levantado en la cruz, Él mismo vino a curarnos del veneno que da la muerte. Se hizo pecado para salvarnos del pecado. Dios no nos ama con palabras. Dios no nos ama con palabras. Nos da a su Hijo para que todo el que lo mire y crea en Él se salve. Cuanto más se ama, más se es capaz de dar. Esta es también la clave para entender nuestra vida. Es hermoso encontrar personas que se aman, que se quieren y comparten su vida. Podemos decir de ellas, como de Dios, se aman tanto que dan sus vidas. Lo que cuenta no es solo lo que podemos producir o ganar, cuenta sobre todo el amor que sabemos dar. Esta es la fuente de la vida. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. De aquí la invitación de la iglesia de este domingo. Alégrense, exulten y regocíjense. Ustedes que estaban tristes, llénense de la abundancia de su consuelo. Pienso en lo que vivimos hace una semana en Irak. Un pueblo martirizado ha exultado de alegría, gracias a Dios, a su misericordia. A veces buscamos la alegría donde no está. La buscamos en ilusiones que se desvanecen, en sueños de grandeza de nuestro yo, en la aparente seguridad de las cosas materiales, en el culto a nuestra imagen y en tantas cosas. Pero la experiencia de la vida nos enseña que la verdadera alegría es sentirnos amados gratuitamente, sentirnos acompañados, tener a alguien que comparta nuestros sueños y que cuando naufragamos viene a rescatarnos y a llevarnos a un puerto seguro. Queridos hermanos y hermanas, han pasado 500 años desde que el anuncio cristiano llegó por primera vez a Filipinas. Ustedes han recibido la alegría del Evangelio, que Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se puede ver en su pueblo, se ve en sus ojos, en sus rostros, en sus canciones y en sus oraciones. La alegría con que ustedes llevan su fe a otras tierras. Tantas veces he dicho que aquí en Roma las mujeres filipinas son contrabandistas de fe. ¿Ah? Porque donde van a trabajar, trabajan, pero también siembran la fe. Déjenme decirlo, esta es una enfermedad de vuestra generación, pero es una bienaventurada enfermedad. Llevar la fe, aquel anuncio que ustedes recibieron hace 500 años, lo llevan ahora. Han recibido la alegría del Evangelio, que Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se ve en el pueblo, en sus ojos, en su rostro, en sus canciones, en sus oraciones. Quiero darles las gracias por la alegría que llevan al mundo entero y a las comunidades cristianas.
Pienso, como lo he dicho, en tantas bellas experiencias en las familias romanas, pero es lo mismo en todo el mundo, donde su presencia discreta y trabajadora se ha convertido también en un testimonio de fe, al estilo de María y José. Dios ama llevar la alegría de la fe a través del servicio humilde y oculto, valiente y perseverante. Y en este aniversario tan importante para el santo pueblo de Dios en Filipinas, también quiero instarlos a no detener la labor de la evangelización, que no es proselitismo, es otra cosa. El anuncio cristiano que han recibido debe llevarse siempre a los demás. El evangelio de la cercanía de Dios pide que se exprese en el amor hacia los hermanos. El deseo de Dios de que nadie se pierda pide a la Iglesia que se ocupe de aquellos que están heridos y viven en los márgenes. Si Dios ama tanto que se entrega a sí mismo, también la Iglesia tiene esta misión. No es enviada a juzgar, sino a acoger, no a imponer, sino a sembrar. La Iglesia es llamada no a condenar, sino a llevar a Cristo, que es la salvación. Sé que este es el programa pastoral de su Iglesia, el compromiso misionero que implica a todos y llega a todos. Nunca se desanimen de recorrer este camino. No tengan miedo de anunciar el Evangelio, de servir, de amar. Y con su alegría podrán conseguir que se diga también de la Iglesia: ha amado tanto al mundo. Es hermosa y atractiva una iglesia que ama al mundo sin juzgarlo y que se entrega a sí misma por el mundo. Queridos hermanos y hermanas, deseo que sea así en las Filipinas y en todas las partes de la tierra.